Muy buenas tardes, ya empató la albirroja, ya estamos todos contentos, así que nos dedicamos nosotros a lo nuestro. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Ay, mucha ahí alegría, está, ¿verdad? mucha alegría, mucho grito. Eso me salió ahí la voz medio ronca, pero bien. Un empate con sabor a victoria. Claro pero que sí. nos dijo otra vez a mí al menos ese sabor. Podía haber sido un poco más. Imagínate en el último segundo darles revancha de ese penal que no era penal. Asimismo, y alegría en general, ya empiezan los medios también de todo el mundo a replicar, porque parecía un lugar donde nadie iba a poder ni siquiera empatar, Sí. y sin embargo Paraguay lo logra ahí en el alto, más de 4.100 metros de altura. Sí. Realmente heroico el esfuerzo de los jugadores, ¿verdad? Porque ya sabemos el talento que tienen, pero además le ponen esa cuota de garra y corazón. Así que súper bien y súper contentos. Último partido del año. Y por eso también, así que ¿verdad? cerramos súper bien este año realmente. Un acierto lo de Alfaro, hay que decirlo a todas luces, ¿verdad? Espectacular. Qué señor este Alfaro. Bueno. Incluso le junta a la gente en la conferencia, en las larguísimas conferencias de prensa, a los muchachos escuchándole. Sí, es poético escucharle. Así que bueno, ya por supuesto en todos los servicios del canal van a tener toda la emoción del partido, pero nosotros nos metemos ya en nuestros temas. Así es, como ya veían, vamos a estar hablando en minutitos nada más de lo que tiene que ver con el Día Mundial del Nacimiento del Prematuro. Se estuvo recordando esta fecha el 17 de noviembre, el domingo pasado, pero esta semana también es la Semana del Prematuro, así que vamos a estar hablando de eso, de esos pequeños grandes héroes que sobrepasaron momentos sumamente difíciles. Hablaremos aquí con especialistas, con gente del área y otros invitados más también. Eso en minutitos, porque no podemos dejar de hablar, Diego, de lo que ocurría ayer en horas de la noche. Así mismo. Se extendió hoy hasta la mañana lo de Santiago Peña. Se disparó la alerta, la alarma, porque las noticias que llegaban de Río de Janeiro era que el presidente Santiago Peña era retirado del Museo de Arte de Río de Janeiro, donde se celebra la cumbre G20, en una ambulancia. Se sintió mal, tuvo un dolor en el pecho y esto obviamente activó los protocolos. Fue trasladado hasta un hospital en Río, le hicieron todos los estudios, una serie importante de estudios estaban comentando, súper detallado, como amerita por supuesto un control, y finalmente se descartó cualquier tipo de dolencia cardíaca cuando se estaba especulando que podría ser algo así. Así que esto trajo tranquilidad, porque bueno, se especuló mucho, ya se empezó incluso a hablar de qué podría tener, qué no podría tener. Finalmente se trató aparentemente de una cuestión solamente ocasional, así que esto le va a exigir seguramente sí ciertos controles a Santiago Peña a partir de ahora también, y hablaron de un pico de estrés como una de las posibilidades. Exactamente, hubo una especie de dolor, de molestia en el pecho, y eso ya después encendió todas las alarmas en este caso. Y hablamos de un pico de estrés, de una sobrecarga de actividades, e incluso Santiago Peña aludió una mezcla de emociones en estos últimos días, que quizás también pudo haber sido otro de los puntos que lo hizo terminar de esta manera. Por fortuna nada grave. Espero que Peña no haya visto el partido, porque si no se le iban a ir para arriba otra vez las emociones, y ahí quién sabe cómo terminábamos en esta segunda jornada, ¿verdad? Porque él aludió hasta eso. Sí, hasta una eso. Jornada muy emotiva de cumpleaños, Sí. que la victoria de la albirroja, una mezcla ahí de cosas. No sé si el video fue el mejor acierto de comunicación. ¿Verdad que no? Creo que a lo mejor tendría que haber tenido bajado un poco los decibeles, ¿verdad? Porque parecía como que ganas de transmitir que todo estaba bien, Sí. hasta pasarlo como que de broma, por eso decía lo de la albirroja, que su cumpleaños, que todo eso fue una mezcla de emociones, pero ahí estamos viendo parte de lo que es el video, Sí. ¿verdad? Con los subtítulos. Pero hubo preocupación acá, o sea, Claro. no se sintió como algo que pasó desapercibido. No, en realidad. para nada. Aparte lo llevan en ambulancia. La reunión del G20 es muy importante, están los principales líderes del mundo en ese lugar, o casi todos los líderes del mundo, y era una invitación súper importante también. Claro. Que hizo el presidente Lula a Santiago Peña, y no había tampoco que desaprovechar, digo, en términos de lo que significa poner el nombre de Paraguay en estas grandes reuniones. Finalmente también estuvo participando ya Santiago Peña en la compra de los famosos aviones. Sí. Que se han comprado, así que muestra que su actividad ha sido ya normal después de este, por lo menos, susto, podríamos decir, que termina con este comunicado del propio Santiago Peña. Así es, allí estamos observando, hacía un recuento, ya se lo veía un poco más, de hecho bastante sonriente, en este caso hablando de lo que ocurría. Por fortuna él pudo restablecer todas las actividades nuevamente hoy y participar, tener nuevamente un espacio también para hablar dentro de lo que fue la cumbre del G20 en este segundo día, y después ya retornar a nuestro país. Asimismo,
Bueno, entonces ya seguramente cuando esté de vuelta por acá vamos a tener más novedades, ¿verdad? De cómo que fueron los resultados médicos y seguramente también tendrá algún seguimiento acá el tema. Hoy está la ministra de Salud, tuvo que hablar del tema porque realmente, después por suerte se descarta vía clínica, pero hubo un susto importante. Se monitorizó el gabinete para hablar y para explicar qué había pasado porque la situación no parecía menor en un comienzo. Y más todavía cuando estamos afuera, estamos hablando del mandatario que estaba en el exterior, como que la información era un poco más difícil y se tendió una cantidad de datos no muy precisos, como que hasta se había descompensado y todo eso, que después se fue ya descartando y aclarando bien. Así mismo, bueno, ya en su retorno vamos a seguir hablando y escuchar a ver qué tiene para contar él. Pero volvemos a nuestro tema central de este día. Exactamente, hoy queremos hablar de los prematuros, estos pequeños grandes héroes, teniendo en cuenta que el 17 se recordaba, se conmemora el día, en este caso, del nacimiento del prematuro, y estamos en la semana, de hecho, también hablando de esta cantidad de niños que nacen de forma prematura. Queremos saludar ya a las invitadas que nos acompañan en esta tarde-noche. Nos acompaña la doctora Lilian Pérez, ella es de la Dirección de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por venir. Buenas tardes, noches, como dijiste. ¿Qué tal, doctora? Sí, así dijo ella. Bueno, yo decía, ¿qué digo? Buenas tardes, buenas noches. Hasta nosotros nos complicamos. Es un largo debate. Bueno, entonces, así está. Bien, todo bien. Sí. Encantado de estar acá y poder promocionar esto. Gracias, doctora. Bienvenida, doctora, gracias. Y también nos acompaña Evelyn González, ella es de la Asociación de Padres de Bebés Prematuros del Paraguay. ¿Cómo te va, Evelyn? Gracias por venir. Bien, muchas gracias por el espacio que nos dan nuevamente para venir a celebrar la vida y recordar a los niñitos que no lo lograron, ¿verdad? Claro. Evelyn, ¿hace cuánto está esta asociación en Paraguay? Hace 10 años, 10 años que estoy al frente. Como digo, siempre es mi último año porque ahora tengo otras prioridades, por sobre todo mi hijo, ¿verdad? ¿Y por qué hay una asociación de padres, de madres, de hijos? Y a raíz de mi propia historia. Mi hijo nació prematuro de 31 semanas con 1,5 kilos. Y nuestro primer problema, vamos a decir, fue la falta de terapia neonatal. Le tuve en el materno de Fernando y fue trasladado hasta Coronel Oviedo, a un sanatorio, ¿verdad? ¿Hace cuánto fue eso? Hace 10 años, en el 2014. ¿De acá a Oviedo? Sí, se consiguió. Común, ¿verdad? No, al revés suele ser, ¿verdad? Claro. Pero se consiguió solamente ahí. Se estuvo buscando. Él nació a las 6 menos cuarto de la mañana, a la 1, a la siesta recién se consiguió la terapia neonatal para él. Y posterior a eso, ¿cómo fue ese proceso esas siguientes semanas, Evelyn? Y yo pude viajar al día siguiente, le conocí a mi hijo porque no lo había visto cuando nació. Me quedé en maternidad con los brazos vacíos, no sabiendo qué iba a pasar con mi hijo, pero no perdiendo tampoco la esperanza de que él lo iba a lograr, porque era muy pequeñito. Claro. Estuvo 12 horas con respiración manual él. Cuando llegaron allá en Coronel Oviedo, recién se le conectó el respirador. 12 horas. 12 horas. Entre que estaba en el hospital y Sí. mientras lo llevaban. Así es. Qué angustia, ¿no? Y le conocí, entré, le dije que yo estaba ahí, que luche él, ¿verdad? A tu bebé prematuro no le decís bienvenido, hijo, a tu bebé prematuro le decís lucha, no te rindas. Mamá está afuera, papá está afuera, todos en casa te esperan. Y al salir, obvio me tiré por el piso a llorar porque él era muy pequeñito. 31 semanas. Decía. 31 semanas, 1,5 kilos. Doctora, ¿por qué hay partos prematuros? ¿Por qué hay nacimientos prematuros? Bueno, realmente hay muchas causas de los partos prematuros y justamente esa es una de las temáticas que estamos tratando de ver la prevención, ¿verdad? Porque la mayoría de los partos prematuros, la idea es prevenirlos. ¿Son ¿verdad? evitables? Son evitables, ¿verdad? Pero la preparación tiene que ser antes de la concepción, ¿verdad? O sea, la mujer se tiene que preparar para ese bebé que va a albergar, ¿verdad? Porque muchas de las veces lo que tenemos es mamis que se embarazan ya con comorbilidades, que con enfermedades significa eso, que ya están con hipertensión, diabetes, a veces sobrepeso, obesidad, diabetes. Entonces, cuando se hace el análisis de los casos, se ve que la mayoría de los problemas ya ocurren antes de que esa mujer se embarace, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que estamos... Cuando hablamos de las semanas del prematuro, antes era una sola semana. Primero fue un día, sí. Después fue una semana, después ya ahora son 3 semanas temáticas que empezamos con
con el cuidado de la mujer antes del embarazo, con el cuidado durante el embarazo y luego ya una vez que nace el bebé. Por eso se divide en 3 semanas. Claro, pero al hacer el análisis, lo ideal sería el cuidado ya preconcepcional, una vez que esté embarazada, el cuidado prenatal, porque hay mucho déficit también en el parto, durante el embarazo, hay pocos controles prenatales. Y eso también desarrolla problemas que no se pueden evitar. Y cuando llega el bebé ya es tarde, ¿verdad? Hasta ahora hay gente que llega al hospital ya para tener hijos no más, digamos. Sí, sin cuidado sigue dando. prenatal. Lastimosamente seguimos teniendo esos casos, inclusive acá en Capital, ¿verdad? Porque uno a veces dice que a lo mejor Por la afuera, la distancia, pero realmente, y yo diría lastimosamente que sí, aún tenemos. Coste que se desarrolló mucho el tema de la unidad de salud familiar, el ministerio se expandió, digamos, porque los cuidados ya no están solo centrados en el hospital, ¿verdad? Están las unidades de salud familiar que realmente están regadas por miles de barrios, ¿verdad? Pero yo creo que acá, como siempre, hay también algo como que de educación. Nos falta mucho también de esa parte para poder llegar a todos, ¿verdad? ¿Y en qué se están centrando en torno a la semana del prematuro o a estas semanas? Claro, como había dicho, ahora tenemos estas 3 semanas temáticas, que la idea de todo esto es conmemorar, ¿verdad? Concienciar, ¿verdad? Sobre el tema de lo importante de la prevención, de tomar todos los cuidados, ¿verdad? Y uno de los temas que ahora queremos como que resaltar es el cuidado preconcepcional, porque a esa mujer no se le visualiza. Esa mujer que está en edad fértil, que está en condiciones de embarazarse, esa mujer es la que debe visualizarse y cuidarle, ¿verdad? Pero esa es la que llega poco al servicio, ¿verdad? Y a veces se embaraza, un embarazo no siempre, a veces planificado, pero digamos que ocurre, ¿verdad? Entonces no está preparada, ¿verdad? Y ahora lo que estamos muy focalizados en eso, ¿verdad? En dar ese realce a esa etapa de la mujer, ¿verdad? Y las mamás que aparte de esto, en cuanto a las que ya tienen su hijo prematuro, ¿cuáles son los puntos que habría que seguir pidiendo y reclamando, digamos? Ahora, por ejemplo, tengo muy buena relación con el ministerio, ¿verdad? Lo que nosotros siempre estamos pidiendo es que haya más espacios o turnos para estimulación temprana, fonoaudiología, porque muchos padres dejan de ir por el alto costo. Algunos niños necesitan hasta 2 a 3 veces por semana terapia. Y entonces eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Después yo tuve incluso una reunión con la ministra, ella escuchó mis pedidos, así también mis agradecimientos, ¿verdad? Y mejoramos en muchos aspectos, pero todavía yo sigo pidiendo lo que es la parte de estimulación y fonoaudiología por sobre todo. Una vez que nace un bebé prematuro, ¿cuánto tiempo necesita en general, digo, atención especial, por así decirlo? Y hasta los 2 años, se le lleva a sus controles con la neonatóloga, ¿verdad? Y ella le da el alta, pero también a la par sigue la... O sea, un niño, que nace prematuro, tiene neonatólogo antes que pediatra un buen tiempo todavía. Sí, hasta los 2 años. Y luego pasa a pediatría, ¿verdad? Ya considerándose un niño normal, ¿verdad? Pero para nosotras las mamás, nuestros hijos son normales. Claro. Claro. Y en tu caso, ¿cómo está tu hijo ahora? Lo estamos viendo acá detrás de cámaras. Se emocionó, estaba llorando ahí cuando vio las fotos. Yo les quiero contar más a la gente que estaba acá, Evelyn sonriendo mientras la doctora hablaba, pero porque estabas viéndola él ahí. Sí, ahora él quedó con una secuela que es hipoacusia ambos lados. Más dañado tiene el lado izquierdo del oído, usa el audífonos. Y en eso estamos ahora, ¿verdad? Tratando de brindarle todas las herramientas necesarias para que él tenga una mejor calidad de vida y un buen desarrollo, ¿verdad? Claro. También eso es importante a la hora, o sea, cuando nace un bebé prematuro, ¿verdad? La rápida y oportuna atención para ellos, ya que cuando más rápido reciba atención, menos secuelas va a quedar en él. ¿Y este tipo de secuelas puede prevenirse, puede evitarse con esa rápida atención? La hipoacusia, por ejemplo, doctora. Bueno, realmente depende también del periodo en el que nace, ¿verdad? Porque los niños, o sea, todo niño que nace antes de las 37 semanas se considera prematuro. Y otra vez puede ser
30, 29, 28. Cuanto más inmaduro llega, ¿verdad? Mayores son las probabilidades de que haya secuelas. Pero sí también es importante la intervención temprana. No siempre es evitable, pero siempre que la atención sea más precoz, podríamos lograr que sean menores, ¿verdad? ¿Las cifras cómo están ahora? Estadísticas de cuántos nacimientos que se dan al año, cuántos son. Claro, tenemos, o sea, se estima, ¿verdad?, que alrededor de 1 de cada 10 nacidos vivos nace prematuro, ¿verdad? Y las tasas realmente fueron disminuyendo con los años, muy poco, no como querríamos, pero están disminuyendo. ¿Y con respecto a la región? Y más o menos tenemos los mismos números, ¿verdad? Generalmente manejamos los mismos números que la región. Los problemas son similares entonces en la región. Son similares. Bueno, hay muchas preguntas que tenemos que hacer sobre este tema, así que, ¿por qué, doctora? ¿Te asusta? No, es que hay tanto de qué hablar. Claro que es tan extenso, ¿verdad? Y hay tantos detalles, ¿verdad? Por eso totalmente. Sobre todo lo que le pueda llegar a los futuros padres y madres, ¿verdad? Con respecto a esto también. Queremos hablar de eso, hablar también de la terapia neonatológica que nos decía también Evelyn, a afrontar un poco esos desafíos. A la vuelta de la pausa, hacemos una breve pausa. 19:32, estamos hablando de un tema súper importante, tiene que ver con los bebés prematuros y también un poco las acciones que hay en el Ministerio de Salud para mejorar esta situación. Quien no ha pasado por esta experiencia, como en mi caso, se sorprende al ver lo que yo tengo en la mano. ¿Qué? Me decías, Evelyn, es el primer, o sea, el tamaño del pañal que tenía que usar Enzo cuando nació recién. Y es el que daba flojito. Otra vez. El pañal para prematuro. ¿Con cuántos kilos viste que nació? Un kilo y medio. 1,5 kilos. Y mira lo que es, ahí ya Enzo perdió el miedo y nos está acompañando acá. Te convencimos. Tiene vergüenza. Sí, no tiene vergüenza, pero está acá. Porque con está mostrando el nosotros. pañal. Claro, así. Ya no usaba más eso. No, ya está. En Paraguay, ¿cuál es el parto más prematuro, se puede decir, que se registra, doctora, por lo menos aproximado? Y tenemos 28 semanas. En mi grupo hay una de 23 27, inclusive menos, ¿verdad? Sí. 23, 24, 25. Y logran de esas historias sobrevivir algo. La niñita que conozco de 24 semanas con 600 gramos, creo que ella nació, ahora toca, o sea, ejecuta el violín. Ah, mira. Y lo que cuenta la doctora, ustedes corroboran, digamos, el tema de la falta de consulta, de acercarse en los casos que ustedes tienen. Sí, hay todavía de esas mamitas las. No, porque es interesante saber que se está bien diagnosticado, digamos, el tema, ¿verdad? Nosotros tratamos de llegarle con mucha información, por sobre todo, ¿verdad? Siempre digo, darle la información que yo no tuve en aquel entonces, darle ese apoyo que yo no tuve. Por eso es que yo creé este grupo. Por el tema económico también, ¿verdad? Sí, también, porque me sentí muy carente de información, de contención. Ahora, por ejemplo, hay mucha contención psicológica también. En aquel momento yo no tuve eso. En cuanto a lo económico, a Dios gracias, con él no tuve muchos gastos. Pero hay muchas familias que sí tienen muchos gastos. Está una leche especial que necesitan, el pañal que te dura unos días nomás luego. Y otras cosas, ¿verdad? Que a veces en el hospital no cuentan, ¿verdad? Y sí o sí tienen que tener para el día a día. Aparte de que esa mamá tiene que alimentarse, ¿verdad? Ahora, decíamos antes de la pausa, doctora, ¿qué pasa con la terapia que necesitan? ¿Y se ha logrado aumentar esa cantidad? ¿Es una terapia especial otra vez dentro de los cuidados que necesita un prematuro? Claro, la terapia neonatal sí ha aumentado, ¿verdad? Pero como decía, ha aumentado, pero nosotros siempre queremos poner énfasis en la prevención, ¿verdad? Llegar ahí, estamos llegando tarde, ¿verdad? Nosotros queremos dar soluciones previas. Lo ideal es que el niño no llegue a ese lugar, ¿verdad? Pero sí, la terapia neonatal, para eso necesitas neonatólogos, o sea, médicos especializados, enfermeras especializadas y otros interconsultores, ¿verdad? Otros médicos, otras especialidades, ¿verdad? Porque a veces necesitan de cirujanos, necesitan de otras especialidades también, ¿verdad? O sea, no solo es tener un médico neonatólogo y un equipo de enfermeras, un equipo de médicos, sino también de otros especialistas. ¿Está descentralizado ese tipo de atención, doctora? Está descentralizado. Fíjate que hace 10 años Encito ya tuvo que emigrar, lastimosamente, ¿verdad? Por un lado, pero por otro lado, eso también hizo que él reciba la atención, ¿verdad? Sí. Claro.
¿Qué mensaje le damos a padres, madres que miran esto preocupados? Les quiero pedir, hace un breve cierre a ambas, desde el punto de vista especialista y también desde el punto de vista madre, Evelyn. Bueno, yo como mamá de un bebé prematuro les digo que cuesta, es difícil, es largo el camino. Para algunos seguimos después de mucho tiempo, ¿verdad? Pero que al final hay un túnel, una luz de esperanza en ese túnel oscuro, ¿verdad? Y que no desistan y que tengan fe por sobre todas las cosas. Yo estuve en tu lugar hace 10 años y déjame llevar un ratito ese dolor, esa angustia que sentís, pero vas a lograrlo con mucha fe. Cuando entres junto a tu bebé, hablarle, cantarle y decirle que estás ahí a su lado y que no se rinda por sobre todas las cosas. ¿Y cómo contactar con ustedes? Nos buscan en las redes, en @prematurospi, o generalmente me escriben directo a mi número, luego se contactan conmigo, que es el 0984-320-491. Doctora, ¿y de parte de ustedes? Sí, y yo voy a hablar de doble experiencia, pues yo también fui mamá de una niña que nació, o sea, soy mamá de una niña que nació prematura y como doctora, ¿verdad? Y como andamos diciendo en esto, es que les invito a que asistan antes de embarazarse, cuando están planeando tener un niño, ¿verdad? Que todas las condiciones estén dadas en todos los ámbitos. También hay que cuidar la salud mental, ¿verdad? Es importante estar bien, ¿verdad? Mente y cuerpo. Y una vez que uno está embarazada, acudir tempranamente a los establecimientos de salud para poder recibir todos los servicios con los que cuenta el ministerio, ¿verdad? Totalmente. Bien, insistimos entonces con el tema de la prevención. Decía la doctora, no es un gran logro tener muchas camas. Claro. Lo que queremos es que no prevenir. lleguen, exactamente. Evelyn, para cerrar nada más, ahí estamos teniendo el número, vos me confirmás si es el correcto, 0984-320-491. Sí, para contactarse. Para contactar. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, a ustedes. Muchísimas gracias, gracias. Evelyn. Gracias a Enzo Hermoso que nos acompañó también. Gracias. Ahí está. Ay, mi amor. Tenemos que hacer una pausa. Breve pausa y ya volvemos enseguida. Muy bien, seguimos nosotros en Puntos de Vista en esta tarde-noche, mucha información y por supuesto también de alegría, hay que decir, ¿eh? Así es, señor. Y bueno, nos toca en este día martes un tereré con el coach en esta jornada. Siempre viene con el partido, el partido como la vez pasada también, el jueves. ¿Qué tal, Sergio Carlos? Hola Fernanda, hola Diego, ¿cómo estás? Hoy estaba preocupado. ¿Por qué? Porque el partido fue antes del programa. Antes de tu Nosotros bloque. terminamos el programa con Diego haciendo un saludo, que es una cábala. Sí. Ahí ya todos los camarógrafos la otra vez me dijeron que yo le iba a echar mufa a Paraguay contra Argentina. En y gracias a nuestro azul. Acá son peligrosísimos. Sí, coach, me dijeron. Acá está el equipo Mufasa, se llama, que son capaces de liquidarle al Real Madrid. Y yo formo parte de ese equipo también. No. Y por eso, él estaba formando Yo me parte del reconozco. equipo de la MUFA. Yo cuando entré hoy acá dije, ahora Bolivia mete el tercero, pensé. Y sin embargo, empató Paraguay. O sea, Sí. fuiste vos la joya. Por suerte, porque si no me está matando hasta ahora. O sea, que los partidos tienen que ser martes y jueves cuando hay programa. Y podría Cuando ser. hay un Nos saludemos, ¿no? teledeporte. Sí, exacto. Qué Esa es la vale. nueva cábala. Sergio, Bueno, ¿cómo están? ¿De qué Súper bien. hablamos hoy? Sí, nos fuimos toditos con este tema. Y sí, así nomás de hoy. Bueno, hoy complementamos lo que habíamos desarrollado en capítulos anteriores que tiene que ver con la comunicación. Y hoy vamos a hablar del escuchar. ¿Sí? Que como habíamos visto en un programa anterior, hay muchos cursos de hablar, de cómo hablar en público, pero hay muy poco trabajo sobre el escuchar porque se considera que es algo pasivo. Sí. Bien, entonces lo primero que yo les quiero decir es, cuando estamos en los programas, suele haber gente detrás de cámara que está hablando. ¿Oímos eso? No, por lo general no. No oímos. ¿Estás segura que no oímos? Y depende, acá sí Flavia habla despacito con los Hacemos el compañeros. ejercicio de no escuchar más bien. Claro, ahí está la diferencia entre oír y escuchar. En realidad oímos todo el tiempo porque eso es una función biológica, fisiológica de nuestro oído. Lo que no hacemos es interpretar lo que no es lo que estamos oyendo. Entonces hay gente hablando, hay gente dando instrucciones, están preparando el siguiente programa y aunque nosotros oímos, como no atendemos, como no interpretamos, no escuchamos. Y esa es la función activa de la escucha,
que la escucha es oír, que es la función biológica, fisiológica, más la interpretación que le hacemos, la atención que le prestamos y ahí escuchamos. Por tu culpa ahora estoy empezando a escuchar todo lo que hay alrededor. Exacto. Acá ya se fue. O no por tu culpa, porque vos me dijiste prestamos atención, entonces ya empecé Exacto. a prestar atención. Ahora, este ejercicio, Fernanda, que aunque ahora es como que nos incomoda o nos distrae, en realidad es algo a lo cual le tenemos que tomar conciencia, porque aún estando con personas, les oímos, pero no les escuchamos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad al escuchar? Asegurarme que le estoy entendiendo a la otra persona como la otra persona necesita. Ese es el esfuerzo que yo tengo que hacer. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Le estoy entendiendo bien? Esto que me dijo, ¿lo entendí de una manera adecuada para poder hacer algo con eso? Y si yo no me hago esas preguntas, no presto atención, muchas veces mi escucha no es la adecuada. Cuando uno conoce a alguien, sabe perfectamente cuándo lo está escuchando y cuándo no. Claro. Pues te pasa en... Claro, porque Entornos hay... muy cercanos. Claro, porque hay un lenguaje corporal también. Uno ve cuando la persona está o no está en línea, diríamos. O sea, vos te das cuenta que está en El nota. celular pervirtió un poco eso, ¿verdad? Porque ¿Perdón? hoy el celular pervirtió un poco la atención porque hoy estamos muy acostumbrados, nosotros al menos que trabajamos nos notificamos todo por celular. A veces realmente no es que no estamos escuchando, pero estamos haciendo dos cosas a la vez, porque es parte Estamos con el celular, nuestra pero le dinámica. escucho a Diego, pero estoy... Cambia un poco la actitud también frente al que está Exacto. hablando a veces. ¿verdad? Exacto. Ahora, la atención es una capacidad que tiene el ser humano y la atención puede ser dividida. Yo puedo atender varias cosas a la vez, si no, no podría manejar. Porque yo al manejar estoy atendiendo el volante, la ubicación, si es mecánico, la palanca, el embrague, estoy atendiendo muchas cosas. Todas atiendo bien y por eso puedo manejar. Pero la atención dividida también resta concentración en muchas cosas. Y hoy se malentiende, porque no es lo mismo atención dividida que atención dispersa. Claro. Hacer muchas cosas a la vez. Pero volviendo a la escucha, y acá está nuestro amigo Sí. Anakin Skywalker, así que le pido a la producción, porque les pasé una música para que se convierta al lado oscuro. No sé si la van a Ahí poner. tenemos. Ahí está. Bueno, esta es la marcha imperial cuando aparece en la Guerra de las Galaxias. ¿Ya viste la película de la Guerra de las Galaxias? No, Yo tampoco. no voy a ver, Sergio. Pues oye, ahora tenés que ver. No. Bueno, cuando aparece, y ahí todo con el sonido, la respiración, cuando aparece Darth Vader y volvemos al lado oscuro, ¿cuál es el lado oscuro? Espera un ratito, Sí. porque el lado oscuro se me hace muy tierno con la flor ahí muy cerca de él. Con las flores. Y es que Darth Vader también puede decir, Oli, ¿verdad? Estoy feliz porque ganó Paraguay, también puede decir, ¿verdad? Ahí está. Pero el lado oscuro representa qué pasa cuando la escucha no asume esa responsabilidad. Y por ejemplo, ¿qué ocurre? Uno de los temas en el lado oscuro es adivinar. La persona me está hablando y no me terminó de hablar y yo ya hablo sobre lo que me dice la persona adivinando. Completo su frase. Completo su frase. Pues y ya me dice algo la otra persona. Y de repente yo, que soy el que estoy escuchando, que debería asegurarme que le estoy entendiendo, en realidad estoy tratando de adivinar. Y de repente la persona que me está hablando es como que se incomoda porque no puede terminar de hablar, que yo ya le completo, ¿verdad? Que yo ya le adivino encima. Ese es el primero. El otro es el supuesto. Lo que yo no entendí y no pregunté y supongo que entendí y actúo en consecuencia. Y les cuento un caso particular, ¿verdad? Estábamos organizando un evento, yo estaba encargado de los baños debajo de la gradería del SND y pasa una persona y me dice, yo estaba caminando por ahí y me dice, se acabó el agua. Claro, yo encargado de los baños, digo, claro, me dijo a mí porque yo, es lo que supuse. Entonces ya le llamo al personal de mantenimiento y le digo, tienen que venir a intervenir porque nos quedamos sin agua en los baños. No puede ser, si entro al baño, abro la canilla, había agua. Entonces salgo del baño y digo, bueno, puede ser que algunos baños hay, y al escuchar eso pasa otra persona y me dice, Sergio, tranquilo, agua sin gas lo que se acabó, con gas tenemos todavía ese... Entonces ahí yo me di cuenta que yo en realidad no es lo que escuché, interpreté y supuse, pero no pregunté qué tipo de agua. Y eso nos pasa habitualmente, ese es el segundo tema, cuando yo supongo algo y lleno de información aquello que supongo, no con lo que la persona me quiere decir, sino con ese supuesto que yo me genero. Sí. Después lo tercero es algo que está muy metido en todo lo que es el tema de conversar con otra persona, sobre todo cuando se hace seguimiento, que es el parafraseo. ¿Conocen lo que es el parafraseo? ¿Vos Cuando conocés? repetís la... Cuando vos repetís lo que la persona te dijo. Por ejemplo, estoy hablando con Fernanda y Fernanda me dice, qué sé yo, hoy me tengo que ir al canal. Ah, sí, te tenés que ir al canal. Esa es como una señal de que te estoy escuchando. Claro. Pero puede ocurrir lo siguiente, que viene mi hermano y me dice, Sergio, se cayó la tía. Ah, la tía, yo estoy haciendo lo mismo en el celular, como decir, ¿verdad?
Y dice, bueno, me voy a ir a visitarla. Ah, te vas a ir a visitarla. Y yo sigo hablando, ¿verdad? Y sí, porque parece que se lastimó. Ah, se lastimó. Y después un rato viene mi hermano y me dice, bueno, me voy. ¿A dónde? O sea, y no era que yo estuve interactuando. Y esto pasa mucho, y es una advertencia para los padres. Pasa mucho en nuestra relación hoy en día con nuestros hijos debido al celular. Nuestro hijo nos habla, nosotros hacemos como que le escuchamos, pero en realidad solamente oímos. Y ahí perdemos la comunicación con nuestros hijos. ¿Queda algo más de la escucha? Y queda algo más, porque ya el lado oscuro del corte. El lado oscuro empezó a... El lado oscuro puede volver el jueves. El lado oscuro nos habla y nosotros nos hacemos lo que no escuchamos. Pero quiero saber, ¿es para ir a un corte o para terminar? Para ir cerrando. Bueno, sí. Puede volver el lado oscuro el jueves. Va a tener que volver porque ahí hay un tema picante. ¿Qué tenemos para el jueves entonces? No, porque si te lo digo ya te lo spoileo. Vamos a dejar... A mí acá Darar ya levantó su mano y dice, si sigo hablando me va a acogotar. Así que, pero de nuevo, concluir simplemente en que la escucha es algo muy activo y que si nosotros lo desarrollamos bien, va a mejorar nuestra comunicación. No es pasivo como nos hicieron creer. No es pasivo como nos hicieron creer. Gracias, Sergio, muy amable. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una última pausa, ya volvemos. 20:01, vamos cerrando nosotros. Sí, y qué programón se viene a continuación, pura fiesta de la mano de los compañeros de Ñan de Franja, que en segunditos ya están con ustedes. De nuestra parte hasta mañana. Chao, chao.